Hola amigos, los saluda Juan Tábara de Carros OK para desarrollar hoy día un programa más de Carros OK en vivo. Hoy día vamos a hablar de vehículos eléctricos con turbos, también eléctricos. Uno de los problemas que la industria automotriz ha venido teniendo durante muchísimo tiempo es el establecimiento de una estructura de costos que cada vez se aminore, de tal manera que esto haga que el producto determinado en la fabricación tenga cada vez un costo más bajo para poderse introducir en el mercado de manera masiva. En el caso de los vehículos eléctricos, esta ha sido una de las restricciones fuertes para que los vehículos se desarrollen masivamente. Las pocas economías de escala que han tenido los vehículos eléctricos en su fabricación, en su producción, ha sido justamente por el lado de la estructura de costos. Para que tengan ustedes una idea de cómo es que una economía de escala optimiza y reduce el costo de producción, es, por ejemplo, si ustedes tienen una panadería por la que pagan el alquiler del local donde van a instalaron la panadería, pagan 1.000 soles. Asumamos que ustedes producen 1.000 panes, el costo va a ser 1 por cada pan que ustedes hayan producido. Sin embargo, si ustedes incrementan un pan más, en lugar de producir 1.000 panes, producen 1.001, esto significa que su costo fijo del alquiler se va a reducir a 0,99. Si producen en cambio 2.000 panes, significa que 1.000 entre 2.000, eso les va a llevar a un valor de 0,5. Vean ustedes cómo es que este costo fijo, al disminuirse, hace que el producto de ustedes sea mucho más barato y a las finales se pueda competir, ustedes puedan competir de repente con una industria que tiene una economía de escala que los hace mucho más eficientes. Si ustedes logran eso, entonces van a poder competir en mejores condiciones y obviamente esto se va a traducir en una ventaja real en todo lo que hagan. Eso es lo que finalmente ocurre con los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos, los vehículos al inicio se han venido moviendo con motores convencionales, los denominados ciclo Otto, que luego se desarrollaron para los motores a gasolina. Estos vehículos lo que tienen, el motor tiene la particularidad de generar una mezcla de aire combustible, o sea, 14 partes, por ejemplo, de aire frente a una parte de combustible, para que la mezcla que se realice cuando se genera la explosión optimice al vehículo y lo lleve a economías de combustible que lamentablemente con un vehículo con carburador, por ejemplo, no se podía lograr. La eficiencia se generó cuando a este motor de ciclo Otto, un motor gasolinero, porque la mayoría de los vehículos petroleros ya venían con turbo. Entonces aquí en este caso la gestión del vehículo con motor ciclo Otto ha llevado a que, al poner un sistema de inyección más eficiente, este vehículo ha reducido el consumo de combustible y obviamente el desempeño va a ser mejor, y eso se plasma automáticamente en los bolsillos de ustedes. Si ustedes tienen un presupuesto de 100 o 200 soles para ponerle combustible a su vehículo, si ese combustible que ustedes le ponen al vehículo, los 200 soles, ustedes lo gastan en 30 días, ya tienen un presupuesto claro y definido. Es como la estructura de costo de economía de escala de la que hablaba hace un momento. Tiene un costo que en este caso va a variar dependiendo de la eficiencia de la tecnología que el vehículo tenga. Si ese vehículo no tiene un sistema de eficiencia alto, va a hacer que, por ejemplo, los 200 soles que ustedes le ponían al vehículo
y que lo tanqueaban y le llegaba a los 30 días, de repente ese sistema de eficiencia se reduce y lleva a que solo le dure 25, 20, 24, X días, pero menos días de los que ustedes habían planificado al mes. O sea, 30 días era lo que debería durarles. Sin embargo, si les consume más gasolina, van a tener ustedes que ver afectados sus bolsillos. El sistema, esta comparación realmente la estoy haciendo para que ustedes la vean de una manera simple, porque hablar de términos económicos en realidad para mucha gente va a ser complicado que le entienda. Entonces, frente a un motor que ya se diseñó luego con un turbo compresor, que la ventaja del turbo es usar los gases que se dirigen al tubo de escape y comprimirlos para que esa presión genere internamente una temperatura que en algunos casos debe ser superior a los 1000 grados centígrados. Esa fuerza que tiene y esa capacidad de presión que se desarrolla en los cilindros se traduce en una mejor respuesta del motor. Esa mejor respuesta del motor lleva a eficiencias en velocidad, eficiencias en aceleración, pero lamentablemente no llevaba a eficiencias en consumo de combustible. Si vemos, por ejemplo, aquí en la parte baja, acá tenemos todas estas láminas las hemos sacado de un proveedor de sistemas de estos para la industria automotriz, de partes para la industria automotriz. Garrett es un fabricante automotriz que ahora ya está instalado en Asia, en China, y que justamente busca masificar el uso del turbo eléctrico. El turbo eléctrico, la ventaja o la diferencia que existe frente a un turbo convencional es que quienes tengan, por ejemplo, un vehículo turbo se van a dar cuenta que los primeros turbos se activaban a partir de las 3000 vueltas o 3000 revoluciones a las que gira el motor. Conforme fue avanzando la tecnología en el turbo, esa cantidad de revoluciones se fue reduciendo hasta 2500, hasta 2000, y ahora hay turbos que más o menos se activan a los 4.5 segundos, y eso significa que más o menos a las 1500 vueltas el turbo ya está activo. Pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un motor ciclo Otto, un motor convencional o un aspirado de manera natural? Un aspirado de manera natural, no un aspirado con turbo. En este caso, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que si están en una zona donde hay harto congestionamiento, el vehículo está consumiendo combustible, y si fue diseñado, por ejemplo, para que desarrolle 150 caballos a la velocidad que ustedes llevan de 20, 30, 40 kilómetros por hora, esa velocidad en realidad va a ser esa aceleración o esa velocidad que llevan ustedes va a ser determinante para que la potencia del motor como tal no sea aprovechada de manera eficaz. O sea, ustedes solamente de los 150 caballos que tiene como potencia un vehículo, ustedes solamente están usando 20 caballos. Entonces, ¿de qué sirve ponerle a un vehículo 150 caballos, o de qué sirve comprarse un vehículo con la mayor cantidad de caballaje, con la mayor cantidad de potencia, si en realidad lo que van a hacer es desperdiciarla? Nunca van a usar la mayor potencia, porque la potencia más alta, o sea, los 150 caballos, los van a poder lograr ustedes cuando lleguen a revolucionar al vehículo más o menos a 5000 o 6000 vueltas de repente que tiene el vehículo. Algunos están definidos para 6500, 7000 vueltas, en la que entran a la zona ya de la zona complicada, la zona roja, ¿no? Entonces ahí es donde se aprovecha toda la máxima potencia
cuando el vehículo pasa de una marcha hacia otra, dependiendo en algunos casos, por ejemplo, si tienen marchas de una caja de cambios de 6 velocidades, otra de 7 velocidades, o una automática secuencial de 7, 8 hasta 9 cambios. Entonces ahí, por ejemplo, se puede aprovechar el torque, se puede aprovechar la potencia, se puede aprovechar el par completo, la fuerza del motor, para poder digamos, hacer uso de toda esa capacidad. Pero si uno va a una velocidad de 30, 40, 50 kilómetros por hora, en realidad es insuficiente, y lo único que estamos haciendo es consumir más combustible. Peor si ocurre en un vehículo con turbo. En el caso de un vehículo con turbo, se van a dar cuenta ustedes, cuando vean el tacómetro, la aguja se levanta hacia el lado derecho, porque las revoluciones se levantan hasta que el turbo entra a las 1500 vueltas, y hay un punto en el que se estabiliza, pero sube, y en ese movimiento, en esa subida que hace que revolucione el vehículo, la otra aguja van a verla ustedes, que se va moviendo hacia el otro lado, en sentido contrario. ¿Por qué? Porque la eficiencia del motor en este caso indica que se está consumiendo más combustible. Por lo tanto, el turbo convencional no es eficiente, porque desde el momento que arranca tiene un cierto retardo, o lo que denominan los especialistas el turbo lag. Ese retardo de entrar más o menos en 4.5 segundos para que se active el turbo es la falta de eficiencia. En el caso del turbo eléctrico, al tener conectado una bobina o un motor eléctrico al turbo, como estamos viendo aquí en esta lámina, automáticamente la presión atmosférica va a generar que el impacto sea inmediato, o sea que ese turbo lag, ese retardo, ya no sea de 4.5 segundos, sino, como lo explica Garrett en este turbo eléctrico, es que la eficiencia va a llegar a 1 segundo. De esa forma ustedes pueden utilizar el turbo eléctrico más eficientemente, y eso se traduce obviamente en menores consumos de combustible y sobre todo en velocidad. Lo vamos a ver en las dos láminas que hemos presentado. Fíjense ustedes, esta compañía hizo un test para verificar cuál era la posición del turbo convencional frente al turbo eléctrico, y el test lo hizo en el BMW, el M6, un vehículo mecánico de 6 marchas, y lo probó a velocidades de 60 a 100 kilómetros por hora. Fíjense ustedes que la línea de partida, o la línea base de donde arranca este test, es que el performance del turbo eléctrico lo lleva a generar una velocidad uniforme más constante, que no ocurre que en el caso de un vehículo con ciclo Otto o de un vehículo con turbo, porque la velocidad no es constante, o sea, hay cierto desequilibrio a la hora que se quiere optimizar al vehículo. Y fíjense ustedes que son más o menos una distancia de 3.5 vehículos. En este caso, el turbo eléctrico estaba demostrando que el resultado a 100 kilómetros por hora determinaba una mayor eficiencia en la velocidad, en la potencia y en el desarrollo y en la utilización del torque, que es el que se transmite a las ruedas. Ahora la mayoría de los vehículos turboeléctricos vienen, por ejemplo, con 4 motores que impulsan a las 4 ruedas. Hay vehículos con turboeléctricos que vienen con 2 motores que impulsan solamente a las 2 ruedas delanteras, o en el caso de vehículos con turbo, los convencionales, que por eso ustedes, si abren la tapa de un BMW, van a encontrar que dice Twin Cam, que es un turbo gemelo, ¿no?, que tiene ese vehículo desarrollado, y que es el que se ha hecho el test aquí para determinar qué tan eficiente podría ser este turbo. Cuando se trató de verificar la capacidad de respuesta para trepar, aquí se comparó con el BMW M6 versus el BMW el M4.
son vehículos de alta gama de esta marca alemana, y se hizo justamente para determinar qué tan capaz era el vehículo de poder lograr esta respuesta. Fíjense ustedes que solamente se consiguió 7%, es el grado de elevación. O sea, cuando ustedes tienen un vehículo con un grado de elevación más alto, la respuesta del vehículo va a ser mucho mejor, como lo vemos en el otro lado cuando se hizo el test con el BMW M5 versus el BMW M3. Fíjense ustedes que la capacidad para trepar fue de 29%, de 21%, es decir, se optimizó prácticamente en 2 veces más. En 2 veces más la respuesta en la capacidad de elevación, es decir, frente a una subida. Al ascender el vehículo se mantenía más constante, su velocidad más constante, no perdía potencia y no perdía torque, y eso obviamente se traduce, amigos, en economía de combustible. En la otra lámina vamos a ver el desempeño del sector Lambda 1. El sector Lambda 1 tiene que ver con el sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno es el que realiza la mezcla interna de oxígeno en el vehículo para determinar qué tan eficiente es este. Cuando falla el sensor de oxígeno, que lo he visto mucho, por ejemplo, en vehículos alemanes, ahí hay grandes problemas realmente. Entonces, fíjense ustedes cuál es el desempeño. En el caso del turbo eléctrico es esta flecha, esta flechita, esta trayectoria roja, y en el caso del turbo convencional es la de color azul. Vean ustedes, fíjense desde el momento que parte. Desde el momento que parte se activa el turbo encima de las 2200 vueltas, luego se mantiene constante, pero después decae. ¿Por qué decae? Porque bajamos la velocidad, y al decaer entonces se traduce esto en una deseconomía de rendimiento, una deseconomía o una pérdida en la eficiencia de combustible. Y en el caso del motor con turbo eléctrico, fíjense ustedes cuál es el desempeño. Avanza, se estabiliza y se mantiene fijo, y va creciendo de tal manera que la eficiencia se optimiza. Voy a hablar, amigos, un poco más de esto de manera amplia, porque los vehículos eléctricos no se han masificado en el blog de Carros OK. Los invito a que nos visiten en el blog de Carros OK, donde ahí opinamos, realizamos puntos de vista particulares, discrepamos con lo que las marcas hacen, las evaluamos, vemos las tendencias del mercado y hablamos todo sobre el mercado automotriz. Gracias por estar en Carros OK, ahí está la manito, suscríbanse, ya tenemos más de 16 millones de impresiones medidas desde enero del 2018 a mayo del 2020, al 27 de mayo más o menos superábamos los 16 millones 200 mil las 16 millones 200 mil impresiones, y el nivel de suscriptores también ha venido creciendo. Gracias, Perú, por esta preferencia en Carros OK, en todos los programas que desarrollamos. Si les gusta la Fórmula 1, son amantes de los deportes extremos, ingresen a nuestra zona de noticias www.carrosok.com/PE/noticias. Ahí van a ver, entren a la zona de automovilismo y van a ver, si les gusta la tecnología, ahí tenemos todo lo que la industria nos envía y la publicamos a través de nuestro sitio web. Que tengan un buen fin de semana. Regreso en otro programa más de Carros OK en vivo.